Vamos a dedicar esta última parte de la segunda clase de Introducción a la Acústica Arquitectónica a algunos comentarios sobre cómo perciben los seres humanos el sonido. Ya hemos mencionado que aproximadamente el rango de presión sonora audible va de 2 por 10 a la menos 5 a 20 pascales aproximadamente, y que solemos expresarlo en términos de niveles de intensidad. Valores menores que 20 decibeles son muy inusuales. Aún en la naturaleza siempre va a haber ruido de las plantas movidas por el viento, de insectos, ruido de agua. Es muy inusual encontrar valores menores que 20 decibeles. Valores mayores a 80 decibeles ya comienzan a ser peligrosos para la salud. En otra clase hemos escuchado sonidos de distintas frecuencias, volvemos a escucharlos, un sonido de 200 Hz, 500, 1000, 5000. Los percibimos como bastante diferentes, no solo en frecuencias, o sea, no solo más graves o más agudos, sino que también los hemos escuchado con distinto nivel. Por eso vamos a aclarar ahora esto de el aproximadamente del rango de 20 a 20.000 Hz. Prestemos atención a que el sonido de 200 Hz seguramente lo escucharon como bastante más bajo, con menor intensidad que el de 5000, por ejemplo. Sabemos que, en términos objetivos, escucharlo más bajo significaría que el sonido tenga menos amplitud. Sin embargo, estos 4 sonidos fueron creados con el programa Audacity, todos con la misma amplitud. Acá tenemos la representación de esos 4 sonidos. De paso, aprovechamos para repasar la idea de frecuencia. Ven que acá tenemos periodo más grande para el de 200 Hz, con lo cual la frecuencia es menor. Acá es más frecuente el sonido, ocurre más veces por segundo y corresponde a esta mayor frecuencia. Entonces, tienen la misma amplitud. Captados por un sonómetro tendrían esta misma intensidad, pero nuestro oído no los escuchó a todos igual de fuerte. ¿Por qué? Por justamente esta posibilidad de captación del oído. La relación entre niveles de intensidad o entre parámetros objetivos y la sensación que producen en el ser humano fueron investigadas, si se fijan, desde tiempo relativamente reciente y en el momento de volver más eficientes las comunicaciones telefónicas. 2 investigadores, Fletcher y Munson, decidieron crear un parámetro, definir un nuevo parámetro al que denominaron sonoridad y que le asignaron la unidad fonos. Para entender esta idea de sonoridad, vamos a pensar en lo siguiente. ¿Alguna vez se hicieron una audiometría? Seguramente sí, aunque no lo recuerden. Una audiometría es un estudio en el que les hacen escuchar sonidos de distintas frecuencias. Ese sonido va teniendo cada vez mayor intensidad y ustedes tienen que indicar cuándo lo escuchan. Con una audiometría se determina una curva como esta, que se denomina umbral de audición. Miremos. En horizontal tenemos frecuencias, en el eje vertical los niveles de intensidad del sonido que les harían escuchar. Así se vería que, típicamente, cuando le hacen escuchar un sonido de 30 Hz a una persona, esa persona recién lo escucha cuando ese sonido tiene más de 60 decibeles de nivel de intensidad. Si el sonido es de 100 Hz, casi necesita 40 decibeles para que le resulte ese sonido audible. Esta curva verde es una curva obtenida como promedio de lo que le hicieron escuchar a muchísima gente.
Es una curva estandarizada que se denomina umbral de audición. Fíjense que todos los puntos que están sobre esta curva verde representan combinaciones de frecuencia y nivel de intensidad que comparten una cualidad común, la cualidad de ser apenas audibles, de ser el umbral de la audición. Fletcher y Munson asignaron a esta curva un valor de sonoridad de 0 fonos. Fíjense que 0 es el nivel de intensidad que le corresponde en esta curva a la frecuencia de 1000 Hz. De nuevo, esta curva en particular representa combinaciones de frecuencia y nivel de intensidad, distintas combinaciones de frecuencia y nivel de intensidad que producen la misma calificación, que por las personas son percibidos de la misma manera. ¿Cómo son percibidos? Como apenas audibles, en el límite de lo audible. Fíjense que esta curva tiene una particularidad, y es que los sonidos de baja frecuencia necesitan tener mucha intensidad para que los escuchemos. Y acá aclaramos esto que habíamos mencionado, como que el oído humano capta sonidos entre 20 y 20.000 Hz aproximadamente. ¿Por qué? Porque depende del nivel, no solo de la frecuencia. Por ejemplo, un sonido de 20 Hz tiene que tener casi 70 decibeles para que resulte audible. Lo decimos una vez más, nuestro oído tiene baja posibilidad de captar los sonidos de bajas frecuencias. Es malo para escuchar sonidos de bajas frecuencias. Esos sonidos tienen que tener mucha intensidad para que me resulten audibles. En cambio, en esta zona entre 1000 y 5000 Hz aproximadamente, nuestro oído capta sonidos todavía con intensidad menor de ese 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado que habíamos mencionado como límite también aproximado. En esta zona, en los rangos de frecuencia entre 1000 y 5000 Hz aproximadamente, nuestro oído es muy sensible. De la misma manera que se determina esta curva umbral, se determina una curva que está por encima, que corresponde con niveles altos, que corresponde al umbral de dolor, o sea, el límite de lo que a las personas les resulta ya molesto. Fíjense que esta curva también representa una mayor sensibilidad en esta zona entre 1000 y 5000 Hz, pero que no es tan dependiente del resto de las frecuencias como era la curva umbral. Umbral de audición, el umbral inferior. A esta curva umbral superior se le asignó el valor de 120 fonos de sonoridad. ¿Por qué? Porque es el valor a la frecuencia de 1000 Hz. O sea, a la frecuencia de 1000 Hz, el nivel de intensidad y el nivel de sonoridad coinciden numéricamente. Todos los puntos que están sobre la curva roja también comparten una cualidad, la cualidad de ser el límite de lo que nos resulta doloroso. O sea, todos los puntos que están sobre cualquiera de estas curvas comparten la característica de que los escuchamos como igualmente fuertes o débiles. En el medio, entre la curva umbral inferior y umbral superior, se establecen otra serie de curvas que también reúnen puntos cuyas combinaciones de frecuencia y nivel de intensidad resultan con la misma sonoridad. Así, por ejemplo, un sonido de 30 decibeles de intensidad para la frecuencia de 200 Hz tiene una sonoridad de 10 fonos. Si es un sonido de 600 Hz, tiene una sonoridad de 27 fonos. Para 1000 dijimos que coinciden los valores y para 5000 tiene una sonoridad de 32 fonos. Repetimos, el oído humano entonces no tiene capacidad de captar sonidos de cualquier frecuencia de la misma manera.
Entre esas curvas de igual sonoridad destacamos tres, la de 100 fonos, 70 y 40. ¿Por qué? Porque intentando buscar algún instrumento para medir sonidos de manera similar a como escucha el oído humano, que como dijimos, cuando los niveles son bajos, filtra las bajas frecuencias, las escucha como más bajas a las bajas frecuencias, porque tiene poca posibilidad de captar las bajas frecuencias, buscando un instrumento así, se llegó a establecer una serie de filtros que se ponen a los sonómetros. Decíamos, se busca medir con un instrumento de manera similar a como escucha el oído humano. ¿Cómo escucha el oído humano? Para niveles bajos, la captación depende mucho de la frecuencia. Para niveles altos, no tanto porque esta curva es más plana. Se establecieron, como decíamos, filtros a instalar en los sonómetros para dar una respuesta similar a la que daría el oído humano. Destacamos esta curva que se denomina filtro A, que es como la curva esta de 40 fonos, un poco emprolijada, un poco simplificada. Por ejemplo, un sonido de 100 Hz y 60 decibeles lo percibimos con una sonoridad de 40 fonos. Entonces, este filtro A lo que hace es reducir en una cantidad de 20 a ese sonido para intentar que se reproduzca la captación similar a la del oído humano con un instrumento sonómetro. Por el contrario, se aumentan un poquito los sonidos que están entre 1000 y 5000 Hz con este filtro. Mediciones hechas con el sonómetro utilizando este filtro se dice que no se miden en decibeles sino en decibeles A para enfatizar que fueron filtrados con esta curva A. Estos decibeles A son muy difundidos porque tienen una muy buena correlación con la molestia percibida y con el riesgo auditivo que sufren las personas. Por eso, la mayoría de las normas y reglamentaciones fijan valores no de decibeles, sino de decibeles medidos con este filtro A, o sea, decibeles A. Por ejemplo, el decreto ordenanza 46.542 de la Municipalidad de Rosario, que se refiere a ruidos molestos, da límites para día y para noche medidos en decibeles A. Da distintos límites para distintos ámbitos de percepción. El ámbito 1 es el ámbito hospitalario, por ejemplo. El ámbito 4, por el contrario, es el ámbito industrial. Entonces, repetimos, este decreto, a modo de ejemplo, da distintos límites para ruido ambiente, para día y para noche, según esté en una zona que requiere más calma, como un ámbito hospitalario, o una zona donde se admiten industrias, como el ámbito 4. Pero notar que el límite no está dado en decibeles, sino en decibeles A, o sea, decibeles medidos usando un sonómetro al que se le ha aplicado este filtro A. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena correlación con la forma en que capta los oídos el oído humano. Terminamos entonces esta segunda clase de introducción a la acústica arquitectónica en la que hemos visto magnitudes acústicas y percepción del sonido. En la clase 3 veremos aislamiento acústico.